El ejercicio contemporáneo, histórico y de todo el tiempo de la vida siempre ha generado la inducción por parte de quienes nos liderean. Y en una manera bidireccional puede haber un liderazgo vertical, horizontal o polidireccional. Lo importante es que el líder tenga la capacidad de infundir, de implementar, de lograr sacar lo mejor de nosotros. Por eso hay quienes a veces, aún sin haber llegado a un estadio que se pudiera decir como la culminación en el pináculo del oficio que tomaron como carrera, en la política, en la milicia, en la religión, tienen mayor nivel de influencia y sacan lo mejor de nosotros. Por eso me gusta la frase del empresario norteamericano Jack Welch, que dice: el liderazgo no se trata de ser el mejor, se trata de hacer que los demás sean los mejores. Soy Khalil Michel, desde la Z, cada vez más cerca. La Z continúa cada vez más cerca. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez el León, que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los que están allá en nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para construir de forma conjunta en este ejercicio de comunicación asertiva de esta noción, de esta idea de una gran nación llamada República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, @Z101 Digital, Instagram, @Z_Digital, Twitter, @Z101 Digital y por supuesto nuestras redes particulares, @Khalil Michel P. Nuestro contenido del día: absuelven a Luis Dicen en Operación 13 por falta de pruebas. Natalicio de José Francisco Peña Gómez. Juramentación de Cholitín Duluc en el PRM, alcalde de Higüey. Y políticas públicas de parte del Estado Dominicano para la comunidad de dominicanos en el exterior. La pregunta del día: ¿el descargo del ex administrador de la lotería es una conquista o fracaso para el sistema de justicia dominicano? Pero antes de entrar en nuestro contenido, es importante establecer que un día como hoy, en 1850, República Dominicana firma un tratado de amistad, comercio y navegación con Reino Unido. Estamos hablando de 1850, 6 años posteriores al nacimiento de nuestra República Dominicana. Es uno de los primeros reconocimientos del Estado Dominicano, lo que ya nos daba personería en la comunidad internacional con nuestros pares. No fue Francia, no fue España, fue Reino Unido la primera en generar este tipo de tratativas. Por eso es importante saber que no solamente nacimos ese día, sino que nuestra acta de nacimiento por ante la comunidad internacional se dio un día como hoy en 1850. En 1897, un día como hoy, muere la poetisa y educadora Salomé Ureña de Enrique. Salomé Ureña de Enrique, primera poetisa dominicana que tuvo ideas revolucionarias y tuvo mucho que ver con lo que es el proceso formativo de la mujer en República Dominicana desde su concepción en esta parte del siglo XIX hasta nuestra fecha. Y por supuesto, un día como hoy, nació en 1937 el titán, aquel gigante de ébano, el doctor José Francisco Peña Gómez. El doctor, y ahí mismo entramos con el primer punto de nuestro contenido el día de hoy. El doctor José Francisco Peña Gómez fue un hombre de una dimensión, pues, polianalizable, es decir, analizable de muchas maneras, porque fue un ejemplo de superación personal. El doctor Peña Gómez es asumido por una familia, la de los Álvarez Bogar, que le da formación en la parte técnica, en la parte cristiana, y es un joven que solamente en virtud de sus condiciones y de esa energía interminable por superarse a sí mismo, pues se acreditó como abogado, como locutor, como maestro, como político, como poeta, como orador y como un gran dominicano. El doctor Peña Gómez, es importante establecer que viajó
a formarse al Instituto de Formación Democrática en Costa Rica, y allí hizo amistad con figuras de la talla de doña Milagros Ortiz Bosch y de toda la intelectualidad que en ese momento propugnaba por las libertades públicas en lo que era todo el continente americano, sobre todo la parte suramericana. Recuerden que estamos hablando de ese mundo de post-Segunda Guerra Mundial e inicio de Guerra Fría, en donde las dictaduras que, apoyadas en lo que era la parte del imperio, pues todavía germinaban con una secuela sangrienta, cruenta y terrible en nuestras incipientes naciones todavía anhelantes de democracia. Y es el doctor Peña Gómez que justamente, que manejándose como maestro, como locutor, en un momento coincidió también en la escuela de locución con figuras como Johnny Ventura, en donde un día se encuentran en la calle El Conde y le dice: ¿cuándo te vas a inscribir en el partido? Y este le dice: oh, bueno, ahora. Y desde ahí iniciaron un trafalgar juntos prácticamente hasta el momento de su muerte. Pero lo más importante, señoras, señores, es lo que representa la vocación de compromiso, de servicio, de amor por su país del doctor José Francisco Peña Gómez, sobre todo en lo que era el anhelo de una forma de vida libertaria para el dominicano. Por eso me parece aberrante aquel yerro político antihistórico cometido por el propio PRD cuando declaró dizque a Joaquín Balaguer padre de la democracia dominicana, cuando quien pudiera denominarse, como muchos otros, fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Y lo digo porque recuerdo haberlo escuchado incluso de labios de la propia doña Peggy, del propio Miguel Vargas, del propio Fulgencio Espinal, esto que les voy a relatar. Y es lo siguiente: cuando a finales de la década del 50 ya era el doctor Balaguer presidente nominal y finalmente se logra salir de Trujillo por la vía del magnicidio que se dio o del ajusticiamiento, pues inmediatamente vino un partido que traía desde Cuba con el profesor Juan Bosch La Libertad. Y llega aquel 5 de junio al país después de muerto Trujillo, el 30 de mayo, llega la comisión con Ramón A. Castillo, Nicolás Silfa y Ángel Miolán a República Dominicana. El tema de por qué el hacho es que venían bajando y se alumbraban con hachos prendido en candela, porque era prácticamente un país rural, y sobre todo por Ocoa inició y la gente venía caminando con ese hacho iluminándose, que decían que había un partido que había traído la libertad a República Dominicana, ese partido revolucionario dominicano que había nacido en 1939 en Cuba. Pues el doctor José Francisco Peña Gómez entendió y supo que había un local en la capital de ese partido revolucionario dominicano que traía la libertad. Y él, sin que nadie lo llevara, sin ser hijo de nadie, sin ser amigo de nadie, ni que ningún empresario le pagara un espacio a él como a nadie, se presentó en ese local de la calle El Conde. Y allí conoció en primera mano nada más y nada menos que a don Ángel Miolán. Y cuenta don Ángel Miolán, eso está ahí, que se presentó ese joven alto, espigado, color de la noche, y le dijo con voz fuerte y segura: yo soy José Francisco Peña Gómez y vine a ponerme al servicio del Partido Revolucionario Dominicano para organizar la libertad. Y le dijo a Ángel Miolán: siéntese ahí en ese escritorio y usted va a organizar el primer meeting del PRD. Y así nació esa carrera, esa trayectoria del doctor José Francisco Peña Gómez para lo que fue la construcción de la libertad en República Dominicana. Ya establecer todo lo que fue su proceso de crecimiento desde ese momento, después con el profesor Juan Bosch, en lo que fue su participación en la parte de la revolución, cuando fue la voz de la constitucionalidad, todo lo que fue el proceso posterior de lucha, aún dividido el PRD, cuando el profesor Juan Bosch, pues ante el liderazgo que este había tomado, salió y se apartó, toda la construcción del Acuerdo de Santiago, que eso fue una concepción de avanzada para su época, todo lo que fue el proceso del 78 con Antonio Guzmán, con las libertades públicas en las que él
tuvo muchísimo que ver y que trajo aquí toda la parte de los exiliados políticos, la liberación de las cárceles y demás, todo ese proceso. Lamentablemente, no extendiéndome demasiado, no llegó a la presidencia de la República, pero por eso decía al principio que la parte de ser líder no se trata de ser el mejor, porque aunque Peña Gómez no llegó a ser presidente, yo siento que sacó lo mejor de mucha gente y todavía, aunque no llegó a ser presidente, es un hombre que vive porque no muere. Hay muertos o hay hombres que no mueren nunca, que vive en el amor y en el ideario de gran parte del pueblo dominicano. Pero para tener una perspectiva no solamente de la historia, de la dimensión social, política y democrática del doctor José Francisco Peña Gómez, vamos a tener una participación muy destacada de la comunidad del dominicano en el exterior, representada en este momento por Arlene Peña, quien es hija del doctor José Francisco Peña Gómez y es cónsul de la República Dominicana en Milano, Italia, para que nos dé una óptica, una mirada, no al Peña Gómez que todos vemos por la televisión, sino brevemente al Peña Gómez hombre, al Peña Gómez humano, al Peña Gómez hermano. Adelante, Arlene Peña. Khalil Michel, gracias por la invitación. De verdad, me siento honorada de que yo sea parte de tu programa del día de hoy y por tomarme en cuenta en una fecha tan especial como lo es el natalicio de mi padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. Arlene, el doctor Peña Gómez es percibido desde muchas perspectivas en República Dominicana como un gran intelectual, un gran luchador por las libertades dominicanas y un gran político. Pero quisiera tener una visión tuya desde la óptica del ser humano. Peña Gómez el padre, Peña Gómez el hombre, Peña Gómez el hermano. ¿Qué podrías decirnos? Mira, describirte a mi padre yo creo que me faltaría tiempo y me sobrarían palabras. Mi padre fue una persona muy protectora, era una persona bastante cariñosa, una persona que nos enseñó a dar, a ser desprendido, a pensar en los demás, a creer en la gente. De hecho, yo siempre digo que en cada gente humilde lo veo a él, en cada detalle lo veo a él, en cada país. Aprendí por él, porque aprendí muchas cosas a través de los detalles que él me traía de cada país, siendo yo una niña. Wow, me dicen que el doctor Peña Gómez gustaba del bolero, de la poesía, que le gustaba mucho aquella canción de Juan Lócuar, Cuando yo me haya ido. Cuéntanos un poco de ese doctor Peña Gómez. Papi era un artista, papi le encantaba, declamar. Ustedes saben que papi, él dice que si él no hubiese sido político, que la política le robó el deseo de ser cantante. Mi papá le encantaba. No me diga. Sí, le encantaba Cielito Lindo, le encantaba la canción Plácido Domínguez, las canciones de Plácido Domínguez, le encantaba Julio Iglesias. Mi papá era un artista en toda potencia y él cantaba muchísimo. Esa era una forma de relajarse, aparte de sus libros, de que le encantaba leer, pero papi era un artista en todo el sentido de la palabra. Me comentan, Arlene, que el doctor Peña Gómez dominaba varios idiomas y me comentaba la doctora Milagros Ortiz Bosch que él en un viaje, por ejemplo en aquella época de Santo Domingo a Madrid, iba leyendo varias Biblias al mismo tiempo, en los mismos versículos en idiomas diferentes. ¿Es cierto eso? En idiomas, sí, eso es verdad. Mi papá leía la Biblia en varios idiomas, su idioma preferido era el francés, le encantaba el inglés, y él era una forma de él practicar el idioma a través de la Biblia, porque era una persona muy creyente. Mi papá fue creyente desde cuando sus padres adoptivos tuvieron el amor para él y le enseñaron lo que era la religión, porque eran muy religiosos, y entonces lo enseñaron a creer en Dios y amar a Dios. Y papi fue monaguillo, pequeño, él era monaguillo. Entonces él leía la Biblia en varios idiomas y siempre en su mesita de noche había una Biblia. Mi papá era muy creyente. Qué bien. Finalmente, Arlene, en pocas palabras, gran satisfacción del doctor Peña Gómez, gran decepción del doctor Peña Gómez. La satisfacción más grande que pudo tener mi padre es que el pueblo dominicano lo amó.
Eso yo creo que más que todo pasar a donde él está, que yo digo que está en un lugar cerquita de Dios, porque era una persona que era muy humano y no tenía odio para nadie. Que lo recuerden así como un gran líder, esa era la satisfacción más grande, más que ser presidente, que su pueblo y su país lo amara, y eso trascendió, y yo creo que esa fue su satisfacción más grande. Y creo que su decepción fue no haber encontrado a su padre. No creo que el odio, porque mi papá nunca tuvo odio para nadie, ni siquiera el odio lo arropó. O sea, mi papá, el odio era de un círculo mediático, pero a mi papá lo amaron muchísimo, claro. Y ese amor trascendió más que lo que pudieron odiarlo. Entonces eso no pudo llenar su corazón de odio al punto de que murió perdonando. O sea, eso te dice de la grandeza y de lo poco que pudo llegar a calar en él lo que era en el odio de unos cuantos. Y eso fue o sea, que realmente lo que te digo, que eso fue la satisfacción más grande de él, era que su pueblo lo amaba y que trascendió a pesar de todo y que su pueblo lo amó. Y de verdad, la decepción tal vez fue no haber encontrado a su padre, porque siempre lo estuvo buscando, pero no de ningún ser humano en particular, porque como yo... Ciertamente, qué testimonio tan hermoso, que su pueblo lo amó. Por eso siempre, cada vez que suene ese himno, para mí, que no es del Partido Revolucionario Dominicano, sino que es el himno de la democracia dominicana, creo que resonará la voz del doctor José Francisco Peña Gómez cuando decía que viva el Partido Revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad. Quisqueyano levanta la frente, mira el sol que en oriente se asoma, vuele tu alma cual rauda paloma a bañarse en su lumbre fulgente. Que esa niebla que a ti te rodea y ensombrece tu dicha y tu vida, se disipe al instante vencida por la fuerza y la luz de la idea. Mece el miedo cobarde que asalta tu esforzado y viril corazón, que el auxilio de Dios nunca falta donde está la verdad y la razón. Con tu brazo potente quebranta la oprobiosa cadena que oprime, dale luz y consuelo al que gime, y al que yace en el suelo levanta. ¡Que viva el Partido Revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad! Llévatelo, Francis. Pero vamos a ver brevemente lo que es la participación o la visión de la Fuerza del Pueblo a partir de la partida de Cholitín. Adelante, Demóstenes Martínez, miembro de la Comisión y de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Khalil. Para mí un privilegio, un honor compartir contigo y a través de ti con tantas personas que te siguen. Gracias por este contacto. Demóstenes, eres encargado y titular de la parte del exterior, si no me equivoco, en la Fuerza del Pueblo, ¿es correcto? Así es, de la circunscripción número 1 somos el supervisor de la circunscripción número 1 del exterior, que incluye a todos Estados Unidos y Canadá, a excepción de la Florida. Perfecto. En el día de ayer, una provincia y un municipio que tiene mucho que ver con el exterior y con el turismo, que es Salvaleón de Higüey, municipio cabecera de la provincia de la Altagracia, pues su alcalde, que era de la Fuerza del Pueblo y fue en una boleta aliado Fuerza del Pueblo PRM, Cholitín Duluc, dio un paso y se integra a las filas del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué valoración te merece esto? Bueno, primero una precisión. El amigo Cholitín nunca fue miembro de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo? Llegó hacia nosotros vía el BIS, que era el partido con el cual él pertenecía, y por supuesto el BIS aliado a la Fuerza del Pueblo. Entonces compartíamos y recibió el apoyo del presidente Leonel Fernández. Él apoyó al presidente Leonel Fernández, pero él no configuraba parte de la estructura de nuestro partido. Por ejemplo, un alcalde debía ser por lo menos miembro de la dirección central de nuestro partido, y esa no era la situación en el caso de él. Eso no quita de que no tuviéramos altísima cercanía con el amigo Cholitín como alcalde de Higüey, pero él no formaba parte de la estructura de nuestro partido, ni la formaba en Higüey, en la provincia, en el municipio cabecera, ni tampoco lo hacía a nivel nacional. Reitero, no quita que tuviéramos esa cercanía, pero no era un dirigente per se de la Fuerza del Pueblo. Lo otro sería que sabemos el activismo que tiene el gobierno, dado los datos que manejan en sus encuestas, que no logran todavía alcanzar el 50% de los votos.
ni siquiera el 40% de los votos, y en estos momentos andan tras la casa de los alcaldes. Esto también le genera situaciones internas preocupantes a esa organización política, y también de imagen, sobre todo, porque lo que se habla es de supuestas compras que se estarían haciendo de alcaldes, preocupado precisamente por la impopularidad que goza el gobierno a raíz del alto costo de la vida, la criminalidad, la falta de empleo y una serie de factores que influyen de manera determinante para que el gobierno esté en baja en los actuales momentos. Sin embargo, un hecho cierto, mi buen amigo Demóstenes, es que febrero municipal es antesala de mayo presidencial. En esa dirección, la articulación de una boleta municipal sólida es fundamental, porque nadie que no gane en febrero no va a convencer a nadie de que no va a ganar en mayo. En ese sentido, ¿cómo está la proyección de la Fuerza del Pueblo en términos municipales, toda vez que aparentemente hay una migración de alcaldes por el buen trato que le ha dado el presidente Luis Abinader hacia el PRM? Yo pondría el tema del trato, el buen trato entre comillas, por supuesto, por algunos reportajes que hemos visto como comunicadora, como Nuria Piera, por ejemplo, ha puesto al descubierto alguna situación, y nosotros desde la Fuerza del Pueblo no hemos sufrido ese tipo de migraciones tan lacerantes para nosotros. Bueno, de hecho, mientras juramentaban una persona que tenía cercanía con nosotros, aunque no fuera miembro de nuestra organización, en ese mismo momento Leonel Fernández daba entrada a la Fuerza del Pueblo de una persona que había sido senador por el PRD-PRM de la provincia San Cristóbal y que entraba con un conjunto de movimientos. Aníbal García Duvergé. Respaldo a Aníbal García Duvergé, un académico y político destacado que pasa a engrosar las filas también de la Fuerza del Pueblo. Lo que nosotros estamos conscientes del trabajo municipal, tal y como tú lo mencionas, el que son unas elecciones previas en febrero, y por eso la Fuerza del Pueblo seguimos preparándonos, seguimos fortaleciéndonos. Ya aperturamos el proceso de inscripción de los candidatos a nivel municipal y legislativo en todo el país y el exterior para que comiencen a promocionarse en las boletas de sus respectivos municipios. Lo que implica, en el caso del gobierno, ve esto como una oportunidad de mandar una señal hacia el 16 de agosto, ganando en febrero. ¿Qué significa eso? Que está preocupado realmente por lo que pueda pasar en mayo a nivel presidencial. Efectivamente, esa fue la opinión de Demóstenes Martínez, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, que establece que el gobierno está preocupado y por eso está estableciendo estos canales de articulación de fabricación o importación de candidatos. La suerte está echada y febrero entonces dará la palmada. Llévatelo, Francis.